Un cordial saludo, mi nombre es Mauricio Cristancho, soy abogado penalista y el día de hoy voy a exponer algunos comentarios relacionados con el decreto 546 del 14 de febrero del año 2020, por medio del cual el gobierno nacional adopta medidas transitorias para población carcelaria con mayor vulnerabilidad frente al COVID-19 y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento y prevenir el riesgo de propagación. Lo primero que debe decirse es que el decreto crea dos figuras: la detención domiciliaria transitoria y la prisión domiciliaria transitoria. La primera para personas que se encuentran procesadas y la segunda para personas condenadas. Dos comentarios quiero exponer hoy en relación con el decreto. El primero tiene que ver con el enfoque adoptado por el gobierno nacional y el segundo con la materialización de la medida. En lo que tiene que ver con el enfoque, una lectura preliminar pareciera indicar que desde un punto de vista formal las medidas son adecuadas por cuanto tiene unos destinatarios específicos, como son personas mayores de 60 años, personas con enfermedades graves y con movilidad reducida. Pero el problema en el fondo, el problema grave, es que paralelamente se introdujo un enorme listado de exclusiones de delitos, dentro de los que se encuentran justamente aquellos que generan el mayor hacinamiento carcelario. ¿Qué se debió hacer? En la práctica, lo que considerábamos era que el gobierno nacional debió distinguir entre personas en detención preventiva y personas condenadas. Para las primeras debió habérseles concedido la libertad provisional, es decir, permitírseles que asuman sus procesos, la defensa de sus procesos en libertad, atendiendo por supuesto a un hecho que no podemos pasar desapercibido, y es que estas personas aún tienen incólume su presunción de inocencia. Y por otra parte, en relación con los condenados, lo que deberíamos decir es que sí se debió hacer un listado de exclusiones, pero exclusiones muy puntuales, relacionadas con delitos verdaderamente graves como delitos de lesa humanidad, como delitos sexuales, delitos contra menores y algunos cuya concesión podría generar un riesgo para las víctimas, como podría ser el delito de violencia intrafamiliar. Pero lo que se observa en la práctica es que el decreto realmente lo que hace es reiterar o transcribir los artículos 38G y 68A de la Ley 599 de 2000, que paradójicamente son una de las principales causas de nuestro hacinamiento carcelario. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con la materialización de las medidas, se advierte un muy complejo, muy denso trámite para la concesión del beneficio, porque inicialmente debe el INPEC analizar caso por caso, establecer la procedencia del beneficio, escanear la cartilla biográfica del interno, escanear la historia clínica, enviarla a los jueces, se hace un reparto en los jueces, el juez de conocimiento, al juez al que le corresponda el conocimiento de la petición, convoca a la Fiscalía General de la Nación en un término de 3 días y posteriormente tiene 5 días para dictar la decisión que en derecho corresponda. Ese trámite, si se analiza a la luz de la situación actual de nuestro sistema judicial, que como es bien sabido está trabajando a media marcha justamente por el riesgo de propagación del virus y únicamente está asumiendo casos importantes, casos de extrema gravedad, casos relacionados con libertad o con privación de libertad, con legalización de capturas, pues vemos que va a tener un impacto muy grande en estos jueces que están trabajando y no va a ser posible materializar las medidas en el corto plazo. Lo que se esperaba también era que el gobierno permitiera al director del INPEC que transportara o trasladara directamente a los domicilios a las personas objeto de beneficio, y si se llegara a considerar que se requiere decisión judicial, pues bajo el principio de buena fe, el director del INPEC debería hacer un listado diciendo estas personas cumplen con los requisitos del gobierno, y un juez partiendo de la buena fe
debería hacer una concesión con muchas personas, con unos listados muy importantes. Pero nada de esto se observa, entonces dos alternativas. Una es que el gobierno nacional amplíe estas medidas y amplíe las medidas para que sean efectivas frente al inminente riesgo que tenemos en el país. Y dos, lo que hay que decir de una vez es que se anticipa ya un debate relacionado con la libertad por vencimiento de términos en relación con el artículo 317 y la interpretación que debe darse a la fuerza mayor, porque con toda seguridad los jueces desde una óptica constitucional terminarán interpretando que esta carga no se le puede atribuir a un procesado sino al Estado, con lo que las libertades por vencimiento de términos lloverán en los próximos días. Muchas gracias.